Dar también a nuestro Señor, a nuestro Dios juntos. Bienvenidos seamos todos. ¿Hay personas que nos visitan para darles la bienvenida? No, hoy no. Bueno, no, todos somos ya de casa. Qué bueno, qué bendición. Y ahorita pensando en eso, qué bendición que casi siempre tenemos a alguien que nos visita. Recuerdo, o sea, es muy común, muy seguido. Ahorita que estoy analizando que siempre, la mayoría de servicios hay más de alguien a quien darle la bienvenida. Así que, bueno, hermanos, que estamos hoy reunidos. Seguimos después de una pausa el domingo pasado con nuestro estudio de Juan. Hoy continuamos con la segunda epístola de Juan y vamos a estar meditando en los versículos 8 al 11. Sin embargo, vamos a leer desde el 7 para tener un poquito de contexto. Ya Harold nos habló un poquito hace 15 días, estuvimos aprendiendo un poco de esto, pero para tener un poco de contexto vamos a leer desde el versículo 7. Así que segunda de Juan 7. Y vamos a leer hasta el... no, me recuerdo que habíamos dicho que íbamos a leer toda la carta mientras predicamos. Vamos a leer toda la carta, como es cortita. Vamos a leerla toda. Cuando entremos ahí del 7 al 11, le ponen atención especial porque de eso vamos a estar hablando hoy. Así que, a la señora escogida, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también a todos conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia estarán con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a visitarlos, a verlos y hablar con ustedes cara a cara, para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y que sea Él por medio de su palabra hablando a nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, porque Señor, hoy domingo nos reunimos, Señor, nos unimos también, Señor, con todos tus hijos, Señor, con todo tu pueblo, poder alabarte, poder exaltarte, poder aprender y estudiar tu palabra. Te pido que en este momento, en este tiempo, meditamos en tu palabra, que tú guíes, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que nos ayudes a aprender cómo amar, Señor, cómo amar en tu verdad, Señor, cómo amar a nuestros hermanos, Señor, cómo amarte a ti, Señor. Encomendamos en tus manos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Aquí vamos a estar hablando hoy en segunda de Juan y vemos que Juan, el discípulo amado, ¿sí?, el discípulo del amor, nos pide que no recibamos a algunas personas, incluso que ni saludemos. El discípulo del amor, ¿sí? ¿Cómo es esto?
¿Será esto una contradicción? ¿Estaremos nosotros frente a un discurso de odio? ¿O estamos frente a una demostración de un amor verdadero? Sin duda yo creo que la respuesta es obvia. Estamos frente a un discurso de amor, ¿sí? Juan nos habla todo en el Evangelio, en sus epístolas, del amor. Y esto de no recibir a algunas personas, de oponernos a unas enseñanzas, de separarnos de falsos maestros, no es más que una enseñanza de amor, que muchas veces para nosotros o para el mundo va a parecer contradictorio, pero no lo es. Hoy mientras hablamos de esta segunda epístola, hablábamos amar en la verdad, ¿se recuerdan? Amar en la verdad. Y es que la verdad debe de guiar el ejercicio del amor. Y para tener un poquito de contexto, pues nos encontramos primero con el versículo 7, donde dice: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Específicamente aquí Juan está hablando de los movimientos del gnosticismo. ¿Se recuerdan? Hemos hablado mucho de esta falsa enseñanza en Colosenses. Recuerdo que también mencionamos mucho de esto. Esa enseñanza falsa que enseñaba, estos maestros que promovían esto, enseñaban y negaban que Jesucristo había venido hecho hombre, ¿sí? Hablábamos también de cómo esta separación entre lo espiritual es bueno, lo carnal es malo, en el sentido de lo físico es malo. Y entonces ellos decían, bueno, si Jesús es Dios, Él no pudo haber tomado un cuerpo humano, porque ese es malo. Entonces negaban la completa humanidad de Jesús, negaban el hecho de que Dios había decidido hacerse completamente hombre. Entonces, aunque estas ideas son antiguas, ¿sí? Siguen pareciendo novedosas el día de hoy, ¿sí? Interesantemente. Y ante estos falsos maestros, es que Juan va a exhortar, va a enseñar: tengan cuidado con esos falsos maestros, ni siquiera los reciban en casa, ni siquiera los saluden. Pero, ¿qué más podríamos hablar de del origen de estas falsas enseñanzas? Y es que aquí lo vemos, dice: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Estas falsas enseñanzas, hermanos, que niegan la persona, la obra de Cristo, ¿sí? Que niegan que Jesús es Dios hecho hombre, completamente Dios, completamente hombre. No vienen más sino desde el principio, vienen desde el principio de los tiempos. Pensemos en cuál fue el engaño. ¿Quién fue el que engañó a Eva y a Adán? Adán y a Eva. ¿Quién fue el que engañó? El enemigo, Satanás, ¿sí? El enemigo siempre ha estado ofreciendo engaño al hombre, desde el jardín del Edén, ofreciendo algo muy parecido a la verdad, pero siendo una completa mentira. Ese ha sido Satanás desde el principio, queriendo engañar, tomando verdades a medias, quitándole o añadiéndole. Y así como la serpiente es un animal que requiere nuestra atención, ¿sí? Pensemos en una serpiente. Es un animal que está generalmente escondido, que necesitamos nosotros estar alertas, necesitamos nosotros estar en guardia. Pasó aquí, bueno,
Para que no se asusten, no va a contar. ¿Quién se encontró hace poco? Así. ¿Quiénes hemos ido a explorar algún lugar donde sabemos que pueden haber serpientes? ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos ahí felices de la vida, tranquilos, caminando por donde sea, o vamos alertas? Vamos alertas, ¿sí? Vamos alertas, vamos pendientes. Porque no vaya a ser que en una de esas nos topemos una serpiente, que de otra forma se camuflajea, para camuflajear, dijera el meme, ¿va? Se camuflajea, y si no estamos pendientes, si no conocemos nosotros bien cómo se ve una rama sin ningún animal, si no conocemos nosotros en qué lugares se esconde esta serpiente, nos puede morder, nos puede morder. Así que, así es el engañador, dice. Estas falsas enseñanzas no son obvias, ¿sí? No son completamente obvias para nosotros decir, no, pues eso es falso. Se disfrazan. Requieren que nosotros tengamos, como dice en el versículo 8, tengan ustedes cuidado, ¿sí? Tengamos nosotros cuidado. Un falso evangelio, ¿sí? Un falso evangelio o un evangelio falso lleva a un infierno verdadero. Entonces, la advertencia de Juan aquí es fundamental. Recordemos lo que hablábamos al principio. Una carta tan corta que en la soberanía de Dios la mantenemos hasta el día de hoy. Tiene que decir algo importante. No es casualidad que esta carta, no lo vemos ahí. ¿Y qué dirá esto? Estamos viendo nuestra Biblia y todo. Ay Dios, o como vemos el otro Judas, ¿va? La otra carta de Judas, bien cortita, y a veces ni atención tal vez les queremos prestar, ¿va? No, nos dicen algo importante. Tengamos cuidado. Y es que, hermanos, no debemos ser ingenuos, debemos tener cuidado, debemos de permanecer en la verdad de Cristo revelada en su palabra. Y es que veamos, estos falsos maestros dicen, tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Y imagínense ustedes a una persona que ha sido engañada por estas falsas enseñanzas. Es como aquel alpinista que tiene entrenamiento, que lleva una vida rigurosa, que camina, se esfuerza por días, por horas, por días. Imagínense aquí a nuestros hermanos que les gusta escalar volcanes y agarran de noche, van a caminar y a caminar y a caminar, para que cuando llegue el amanecer resulta que estaban en el monte incorrecto. ¿Sí? Qué triste sería, qué triste es para aquellos que son engañados por estas falsas enseñanzas que parecen verdad, pero que llevan a un infierno, a un castigo verdadero. En 1 Corintios 3, 10 al 11 dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. ¿Sí? No podemos tener otro fundamento distinto que no sea Jesucristo, que no sea lo que la palabra de Dios nos enseña de Jesús, que no sea el que la palabra nos enseña de la obra de Jesús. Y es que si recordamos también la primera epístola de Juan, nos hablaba podríamos resumir en tres puntos la primera epístola de Juan que hemos venido estudiando.
y es tener una visión adecuada y correcta de la persona y la obra de Cristo. Tener una doctrina sana de Cristo, tener una doctrina de Cristo fundamentada en la palabra. Permanecer en amor. Y eso sería por consecuencia permanecer en la verdad y permanecer en obediencia. ¿Sí? Si recordamos nuestros estudios de Primera de Juan, Cristo, su obra, su vida, su muerte, lo que eso trae a nosotros, salvación, es completo, ¿sí? Nuestra obediencia y nuestro amor. Y en el versículo 9 dice, todo el que se desvía no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Y vamos a poner pausa acá. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. E interesantemente esta palabra desvía, dicen que podría también, es la misma que se utiliza para seguir adelante, ir más allá. Y aquí vamos a prestar un poquito de atención, porque más adelante nos dice, todo el que se aquí dice, todo el que se desvía, pensemos todo el que va más allá y no permanece en la enseñanza de Cristo. La enseñanza tiene tanto al Padre y al Hijo. Nos muestra como dos personas. Una persona que va más allá, que se desvía, ese no tiene a Cristo, dice, ni al Padre, no tiene a Dios. Pero ¿qué nos dice? Que nosotros debemos de permanecer. Y aquí es donde vamos a poder ir pidiéndole al Señor que nos dé entendimiento y que nos ayude a nosotros a permanecer. Pensemos en que el hombre, por naturaleza, quiere ir más allá. El hombre por naturaleza quiere progresar. El hombre por naturaleza tiene hambre de innovación. Nuestra naturaleza pecaminosa tiene una comezón de oír, tomándolo por palabras bíblicas, una comezón de oír. Y ante esta situación debemos de ser cuidadosos, ¿sí? Pensemos ahorita, qué chilero, ¿quiénes estuvieron pendientes ahí del Artemis 2? ¿Sí? ¿Sí? Y puchica, dice uno, qué chilero, ¿ah? ¡Hala, wow! Era la luna, ver eso, ver la tierra desde afuera. Y gloria, y qué chilero que en la soberanía de Dios, algunos de los que fueron a esto, lo que hicieron fue maravillarse de la obra del Señor. Y cómo esto nos anima y decimos nosotros, wow, sí, qué chileno. Pensemos cómo de antes, los primeros vuelos, los primeros vuelos en avión, cuando se estaban inventando los aviones. Y dice uno, bueno, qué bendición, qué bendición. Pensemos en el hombre que cultiva, ¿sí? Como antes, de forma muy rudimentaria. Hoy tenemos equipo que nos permite cultivar más. ¡Qué bendición! Pero en lo que refiere a la obra y a la persona de Jesús, no podemos ir buscando más allá. Debemos de permanecer en lo que la palabra nos dice. Debemos de permanecer en lo que hemos oído, en lo que el Evangelio nos muestra. No podemos ir escuchando ahí a estos falsos maestros que dicen, bueno, es que lo que realmente quiere decir esto de Jesús es... generalmente enseñanzas, generalmente enseñanzas a medias enseñanzas a medias sobre la persona de Jesús
se vuelven en mentiras completas. Porque ahorita, pensando en algunos ejemplos, Jesús como un gran profeta. Sí, pero lo que hacen estos falsos maestros es decirnos, un gran profeta, como también lo fue Mahoma, como también lo es X. No, Jesús, no hay más personas al nivel de Jesús. O reducen, estos falsos maestros a Jesús como únicamente un maestro. ¿Sí? Que Él vino a enseñarnos cómo nosotros debemos de amar a los demás. ¿Y es esto cierto? Sí, en Jesús vemos la plenitud del amor, pero no se limita a esto. En Jesús vemos la realidad de Dios hecho hombre por amor. Una muerte verdadera. Jesús en realidad no murió, decían estos. Jesús, cuando ya iba a morir, solo dejó algo que parecía hombre, pero en realidad como Jesús no podía morir. No, Jesús sí tuvo un cuerpo que murió. Jesús tuvo familia. ¿Sí? ¿Quiénes recuerdan? Pero yo estaba en bachillerato por ahí, o empezando, o recién salió de bachillerato cuando salió el Código Da Vinci, ¿va? Código Da Vinci, que sí, que Jesús tuvo en realidad familia y que los hijos de Jesús fueron... No, se están yendo. ¿Ven cómo esto es ir más allá de lo que la Biblia nos enseña? Jesús en realidad regresó a este lado de la tierra para dejar otro evangelio. Nos decía de esto, tu mensaje ahí, sí, en el libro del Mormón, ¿sí? Jesús tuvo que regresar para dejar otro evangelio. No, ellos están yendo más allá. Están desviados. Todas las religiones llevan a... Sí, aquí en la Biblia encontramos nosotros un camino. El mejor, dijera la cabaña, así que siguiendo la tradición de Harold. ¿Sí? Jesús, el mejor camino. Pero Jesús no es el mejor camino, Jesús es el camino. ¿Ven cómo estos falsos maestros, estos falsos evangelios intentan ir más allá de lo que la Biblia nos enseña? Y nos llevan a tener enseñanzas falsas que van más allá de lo que la Biblia nos enseña en relación a Jesús y también en relación a obedecerla. La mejor religión es ser buena persona. ¿Sí? ¿Hemos escuchado esto? Lo hemos visto en Facebook. La mejor religión es ser buena persona. ¿Sí? No importa qué tan desordenada lleves tu vida, ¿sí? No importa tus pecados. No necesitas a Jesús, lo que necesitas es ser mejor persona. No. La Biblia nos enseña que cuando tenemos una correcta visión de Jesús, eso nos lleva a un obedecer, a un amar en la verdad. Entonces nosotros sabemos que nuestro pecado necesita un Salvador, que nuestro pecado necesitaba de la gracia y de la misericordia de Dios. No necesitamos agregarle. Jesús murió por ti, pero ahora tú necesitas cumplir esto. Necesitas asistir a esta iglesia específica, porque si no vienes a esta iglesia específica, no estás dentro de los escogidos.
yendo a prácticos, hermanos, falsas enseñanzas así, testigos de Jehová, ¿sí? Testigos de Jehová. Jesús solo un profeta. Jesús solo un profeta. Mormones, ¿sí? Jesús vino de nuevo y le dejó un evangelio a otra persona. Están yendo más allá, se han extraviado. También pensando un poco en los testigos de Jehová, solo ellos, ¿sí? Si no pertenecen, para ellos nosotros somos perdidos, porque solo los que pertenecen a su grupo son los elegidos. Falsas enseñanzas. Y dentro de estas falsas enseñanzas cualquier enseñanza de Jesús hecho a imagen del hombre. Y es que estos falsos maestros cambian la verdad, que en realidad el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y ellos quieren hacer un Dios hecho a su imagen, a su pensamiento. Cualquier enseñanza, hermanos, que no parta de la verdad bíblica sobre Jesús es un evangelio falso. Y es que es imposible decir que creemos en Dios y negamos a Cristo. Como estas ideas, ¿verdad? De todas las religiones llevan a Dios. No, la Biblia dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. No hay otros caminos. Hay un camino y este es Jesucristo. Imaginémonos a un atleta. Pero hoy mis ilustraciones vienen bien deportivas, ¿va? Así, primero un alpinista, ahora un atleta. Imagínense a un atleta que corre una maratón. Corre una maratón, llega a la meta y sigue corriendo. Este atleta no está perdido. Pasó la meta y cuéntase, ¿no? Este atleta, por más que siga corriendo, no se vuelve más ganador. Este atleta está perdido. Es lo que aquí Juan nos dice. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo está perdido. No tiene a Dios. Y como hablábamos hoy en la mañana, hay doctrinas o enseñanzas en las que podemos negociar. Pensaba yo, bueno, de celebrar, nosotros celebramos la Cena del Señor una vez al mes. Hay hermanos que la celebran todos los domingos. ¿Eso los convierte en falsos maestros? No. ¿Están predicando un falso evangelio? No. ¿Sí? Son asuntos secundarios. ¿Qué transmitimos o no transmitimos la predicación? Vamos a llevar a discutir. ¿Qué programas tenemos? Tenemos ministerio femenil, el de hombres, el juvenil. No funcionó. ¿Sí? Hay hermanos que sí los tienen, gloria a Dios, porque sí les ha funcionado. Ellos no hacen esto como nosotros. Ven, son asuntos secundarios. Pero en cuanto a la doctrina de Cristo, hermanos, no podemos ni agregar ni quitar. Ni agregar ni quitar. Si agregamos o quitamos, estamos en un falso evangelio. Pero ¿qué nos pide entonces a nosotros acá? Dice: el que permanece en la enseñanza que
El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Permanecer, echar raíz. ¿Sí? Permanecer. Y es que, hermanos, una prueba del creyente verdadero es que hoy está. Esa es la prueba de todo creyente verdadero. No lo que pasó hace 10 años. Es que yo hace 10 años levanté mi mano, pasé al altar, ¿sí? Y por eso soy cristiano. ¿Permaneciste? ¿Echaste raíces? Porque eso es permanecer. Como estar perdido es ir más allá. Permanecer es echar raíz, es permanecer, es estar hoy. Entonces, ¿conocemos hoy más a Cristo que el año pasado? ¿Conocemos hoy más a Cristo que cuando recién nos convertimos? ¿Hemos profundizado más en su palabra, en su amor, que ayer? ¿Estamos permaneciendo? Y ven la diferencia, o quiero que vean la diferencia entre esto de permanecer, profundizo, estudio más su palabra, lo conozco más a Él. Y estos maestros que están trayendo innovación, ¿sí? Cosas que no están en la palabra, nuevas interpretaciones, ¿sí? De la Biblia. Esos se han ido más allá, están perdidos. Y si nosotros permanecemos en la enseñanza de Cristo, dice que tenemos tanto al Padre como al Hijo. Hermanos, no necesitamos ir en busca de la última enseñanza, de la última innovación en cuanto a la doctrina de Cristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Sí? Aquí lo que dice, el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo. ¿Por qué queremos más? ¿Por qué deberíamos de ser llevados por estas falsas enseñanzas? Que buscan ir más allá. Si tenemos a Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Conozcamos más a Él, profundicemos en su palabra, el conocimiento de Él. No nos dejemos llevar por estos falsos maestros, estos falsos evangelios. Si ven a ustedes, si no trae esta enseñanza, ¿cuál enseñanza? La enseñanza de Cristo, su completa deidad. Él es Dios, es hombre, murió sin pecado, resucitó al tercer día, murió por pagar mis pecados. Su sacrificio, hermanos, es suficiente. Su sangre es suficiente para mis pecados. Para dar salvación no necesito hacer nada, yo nada más. Su evangelio es suficiente, no necesito yo ir escuchando nuevas enseñanzas falsas. Si alguien viene a ustedes y no trae enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Hermanos, si es que amar no es enseñar, no es abrazar a todas las personas con sus falsas enseñanzas, con sus falsas ideologías. Abrazar al falso maestro no es un amor que va más allá. Abrazar al falso maestro no es amor, porque su falsa enseñanza lleva a un infierno y a un castigo real. No es amoroso, hermanos, si yo veo que un
niño va directo a un precipicio en su bicicleta. Yo, ay, tan lindo el niño, y sin manos. Y miren qué rápido, ya sin llantillas y sin manos. Ah, qué chileno. Bien, bravo. Y se dirige a un precipicio. ¿Eso sería amor? No, no es amor. Amor es advertirle, pararnos enfrente, ir y empujarlo si es necesario. Un amor en la verdad requerirá que le advierta lo que hay adelante. No es una contradicción al amor. No, al contrario. Es un amor basado en la verdad. Jesús comía con pecadores. Ajá. Les hacía ver su pecado. Les decía, ve y no peques más. Ellos creían en Él. ¿Sí? Y es que estos falsos maestros de los que Juan habla aquí tenían un ministerio itinerante o ambulante que se sostenía al igual que el ministerio de los apóstoles, ¿sí? Viajando, visitando las iglesias, siendo hospedados por las iglesias, siendo sostenidos muchas veces por las iglesias. Lo que Pablo decía, eso es bueno, pero Pablo no quiso. Sí. Recordaron nuestro estudio de Tesalonicenses. Pablo, él decidió trabajar, pero dice, ¿merecía ser sostenido por la iglesia? Sí, dice. Entonces estos falsos maestros estaban aprovechando y se sostenían de la hospitalidad de los creyentes. Entonces es por eso que Juan les pide, ustedes no van a participar, no van a apoyar a los falsos maestros, no los reciban en su casa. Y les advierte esto por dos razones. Una es para cuidarse ellos de caer en estas falsas enseñanzas, porque por eso les dice, tengan cuidado, ¿sí? Entonces Juan les dice, tengan ustedes cuidado, no reciban a estos falsos maestros, primero porque ustedes deben ser cuidadosos con ustedes mismos. Segundo, por el cuidado de sus hermanos. Porque cuando ellos venían y hospedaban a estos falsos maestros, les estaban proveyendo los medios para que ellos siguieran enseñando a otras personas. Entonces ellos de forma indirecta estaban exponiendo a otras personas a estas falsas enseñanzas y estaban apoyando este ministerio. Esta advertencia es importante y por eso Juan decide escribirles esta carta. Y es muy importante para nosotros también hoy en día. Es importante para todo creyente. Hermanos, y es que no debemos de tener discernimiento en no mantener una comunión ministerial y continua y cercana con todo aquel que se llama cristiano. ¿Sí? Porque muchos se llaman cristianos. Pero eso no quiere decir que vamos a compartir, que vamos a apoyar su ministerio, que vamos a recibir sus enseñanzas. Primero debemos de ser cuidadosos y ver y analizar, como decía Primera de Juan, prueben a todo espíritu. ¿Y cuál es el espíritu del Señor? El que confiesa las enseñanzas de Jesús, el que confiesa la doctrina de Jesús, el que permanece en la enseñanza de Jesús, el que ama, el que obedece. La sana doctrina nos sirve como prueba de comunión o también base de separación entre aquellos que se dicen ser hermanos, pero en realidad no lo son. Y esto no se refiere, hermanos, a que no vamos a tener ningún tipo de relación con alguien que permanezca o que pertenezca a estas falsas doctrinas. No quiere decir que si el señor de la tienda
es testigo, es mormón, no, ni siquiera voy a comprar ahí, ¿va? No, no se refiere a que si necesitamos de algún servicio de alguien, vamos a... Imagínense que se arruina algo en nuestra casa, ¿va? Primero voy a ver qué cree usted de Jesús para ver si lo dejo entrar a arreglar mi lavatrastos, mi refri. No, no se refiere a eso. Se refiere a un apoyo, a una comunión íntima, ministerial con estas enseñanzas. Debemos de tener discernimiento de a quienes apoyamos y a quienes recibimos. No es meme ya, ¿verdad? El de los que visitan las casas. ¿Sí? El de los testigos que andan itinerantemente visitando casa por casa. No deberíamos recibirlos y escuchar sus enseñanzas. Es lo que la Biblia nos dice. No vamos a apoyar su ministerio. ¿Sí? Podemos recibirlos, como dice la Biblia también nos enseña que debemos de poder presentar defensa de nuestra fe. Para eso, perdón, solo estaba pensando si daba ya estos tres principios, pero los voy a dejar al final. No se refiere a eso, a que no presentemos defensa de nuestra fe. No, se refiere a compartir con ellos, a recibirlos, a empezar a escucharlos, empezar a asistir a sus enseñanzas, a sus lugares de reunión. Los mormones también hacen mucho esto. Y empezamos incluso entre cualquiera que se llame cristiano, pero no tenga a Cristo, no enseñe lo mismo, no permanezca en la enseñanza de Cristo, no debemos compartir. Pero esto me llevaba a pensar un poco más allá, porque creo que esos son como bien obvios, ¿va? Así, no está de más mencionarlos, pero son bien obvios. Pero ¿qué tal de aquellos maestros que seguimos y admiramos por internet? ¿Qué pasamos? ¿A quiénes nosotros seguimos en nuestras redes sociales? Enseñanzas de quienes vemos en YouTube. Enseñanzas de quienes escuchamos en la radio. ¿Estarán todos estos maestros en la verdad de Cristo? ¿O se habrán desviado? Porque aquí dice, todo el que se desvía, no importa si es famoso, no importa si es reconocido, no importa si tiene ese carisma, no importa si escribe bonitas, no importa si escribe bonitos libros, si no permanece en Cristo, no lo recibamos. No porque digan ser cristianos debemos aceptar sus enseñanzas. Debemos evaluar qué dicen y qué creen de Cristo. Tal vez muchos de esos ni hablan de Cristo. Primer red flag, ¿va? Nos habla de otras cosas y nosotros ahí escuchándolos como maestros. Nunca hemos escuchado qué piensan y qué creen de Cristo. ¿Qué artistas escuchamos? Esta va ahí. Está ahí, hay que patearla. ¿Qué artistas escuchamos? Y aquí no quiero traerles mi posición legalista. Quiero compartirles algo que he querido ir implementando en mí. He dejado de escuchar algunos grupos que por mucho que me guste su música y todo, pero lo que creen en esas iglesias, nada que ver, hermanos. Más reproducciones en Spotify, más reproducciones en YouTube. ¿Qué estoy haciendo?
No los estoy recibiendo en mi casa porque obviamente son artistas de talla internacional, no van a venir a mi casa, ¿va? Pero sí estoy apoyando su enseñanza. ¿Sí? No quiero ser legalista, les comparto esto que yo he hecho y que leyendo esto yo digo, debería de evaluar a otros todavía, me faltan un montón que evaluar. ¿Sí? Hace poco, no sé si ustedes lo siguen, pero vamos a decir el nombre. Porque me gustaba mucho la música y me dolió. Living. ¿Quiénes han escuchado a Living? ¿No? Tienen esta nueva canción que nosotros van a escuchar ustedes. Fuimos y la trajimos de los lugares celestes. Esta canción va a sanar, va a traer sanidad espiritual. Una canción necesita nuestro espíritu para ser sano, hermanos. Jesús no hubiera muerto en la cruz, hubiera ido a cantar a la cruz. ¿Sí? Me dolió, yo dije, ay, qué triste, estos cuates ya no los vuelvo a escuchar porque ahora qué sé yo a quién le están cantando, a qué Jesús le están cantando, ya no sé. Y de ahí, ese es chismerío cristiano. Y de ahí sacaron, es que me metí ayer porque yo me recuerdo que vi esto hace ratos. Y mientras estudiaba yo esto me recordé de ellos. Pero no me recordaba bien de qué habían dicho. Entonces fui a su perfil y... ¿Qué si todavía lo seguía? Fui a su perfil y vi que después él presentó una como defensa a sus argumentos. Esto se malentendió mucho y empezó a sobreexplicar y a toda sobreexplicación. Si algo necesita explicarse mucho, hermanos, no, es como lo que veíamos, lo que estamos viendo en el instituto, que necesita, hay un chirmol así. No, la palabra del Señor es clara, y en lugar de esta persona, en lugar de reivindicarse, más terminó diciendo cosas que nada que ver. Entonces, perdón, cierro el paréntesis. Es solo un ejemplo, hermanos, de cómo nosotros podemos apoyar a falsos maestros y cómo nosotros necesitamos entonces tener ese discernimiento. Que leemos, que escuchamos, con quienes compartimos, que apoyamos. Esta causa está bonita, ¿va? Voy a donar aquí. Porque ellos le van a ir a hacer su casa allá a X persona. Pero mientras van a ir a su casa a X persona, están llevando su falsa enseñanza. Entonces ahí y yo sé, es difícil porque, ¿qué diríamos? Bueno, apoyo para que vayan y le hagan su casa a esta persona, pero esta persona se va a exponer a una falsa enseñanza. Él necesita su casa, pero ¿qué hago yo? Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, no lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Todos tenemos, dependiendo de nuestra personalidad, unos tendemos a un lado o al otro lado. Yo por mi personalidad tiendo a ser muy... indiscriminante, ¿sí? Creo que se entiende esa palabra, indiscriminante. Siempre darle el beneficio de la duda a las personas. Esa es mi personalidad. ¿Qué tengo que hacer yo? Mi personalidad no se puede sobreponer a lo que la Biblia me dice. Yo necesito renovar mi mente y entender eso. Y la Biblia me lo enseña y me lo pide. Hay otras personas que por su personalidad quieren hacer lío de todo. Que si batería o no batería, dijera más, que si aplaudimos. No, yo debo llevar mi pensamiento, mis preferencias a la palabra del Señor.
¿Es esto motivo de división? No. ¿Qué es motivo de división? Desviarse de la enseñanza de Cristo. Ese es motivo de división. Así que, hermanos, no nos sorprenda que mientras vamos discerniendo, nos sintamos un poco desanimados. No nos sorprenda, porque vean que dice el versículo 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo. Si esto en el primer siglo, dice Juan, ya hay muchos, ¿se imaginan ahora? No nos sorprende, hermanos, que mientras más indagamos, más nos vamos dando cuenta que muchos son falsos maestros. Muchos no permanecen, se han ido más allá y no han permanecido en Jesús, en la enseñanza de Cristo. Pero que esto no es un mensaje de desaliento, porque ¿qué dice el versículo 1 y 2? El anciano a la señora, el versículo 4. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Qué dice? Mucho me alegré, dice Juan. Y es que, hermanos, aunque hayan muchos falsos maestros, muchas personas que dicen ser cristianas falsamente, mucho nos alegramos con aquellos que permanecen, con aquellos que permanecemos. Con ellos el Señor nos llama a tener esa comunión de amor. Y no somos pocos tampoco, ¿sí? Hay muchos engañadores, pero hay muchos también, hermanos, con quienes compartimos. Y qué bendición es poder ver y conocer a otros hermanos que están creyendo y creciendo y permaneciendo en la enseñanza de Cristo, ¿sí? Con ellos, ¿qué hacemos? Nos alegramos. Con ellos nos alegramos. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra, oramos, pedimos al Señor discernimiento. Los 3 principios que les dije, se me estaba olvidando. Son importantes, hermanos, perdón, hay cena del Señor, pero nos alegramos de estar reunidos. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Versículo 8, voy a empezar con el 8, porque para mí tiene un poquito más de lógica. Versículo 8 nos enseña que nosotros debemos de permanecer, nosotros debemos de velar, debemos de profundizar, debemos de seguir aprendiendo, debemos de arraigarnos en la palabra. Esa es nuestra principal tarea, porque la segunda que está antes es tener discernimiento de estas falsas enseñanzas. Y no podemos tener discernimiento de esas falsas enseñanzas. ¿Cómo vamos a poder nosotros discernir o detectar estas falsas enseñanzas si ni nosotros sabemos lo que la Biblia dice? Por eso lo pongo al revés. Sí, el versículo 8 me dice, tengan ustedes cuidado. ¿Sí? Seamos nosotros diligentes en permanecer en la palabra, en estudiar nuestra palabra, la palabra del Señor, nuestra Biblia, porque eso nos va a dar discernimiento. Uno, estudiamos, profundizamos, permanecemos en la palabra del Señor. 2, esto nos va a dar discernimiento para detectar y discernir aquellas falsas enseñanzas. Y cuando encontremos estas falsas enseñanzas, debemos de separarnos, marcar un límite. ¿Sí?
Y con los que permanecen debemos de alegrarnos. Perdón, hermano. Ya, Kevin, ya vamos a terminar. Oramos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos todo, Señor. No necesitamos ir más allá, no necesitamos, Señor, perseguir, Señor, la sabiduría de este mundo. No necesitamos, Señor, ir en búsqueda de la última enseñanza, de esas nuevas ideologías, de esas nuevas enseñanzas, de esas nuevas formas de espiritualidad, Señor. En tu palabra, Señor, encontramos todo. En tu palabra, Señor, te encontramos a ti, Señor Jesús, Jesucristo. Ayúdanos a permanecer en ti, ayúdanos a profundizar en ti, Señor, a crecer en el conocimiento de tu palabra. Danos discernimiento, Señor, y líbranos de no participar de estas falsas enseñanzas, de estas falsas doctrinas, de apoyar, Señor, a estos falsos maestros. Ayúdanos, Señor, a gozarnos, a alegrarnos, Señor, en aquellos con nuestros hermanos, Señor, en aquellos que permanecemos por tu gracia, Señor, por tu misericordia. Recuérdanos, Señor, que no es por nosotros, Señor, es por la obra de tu Hijo. Que esto, Señor, nos ayude a ver con amor a aquellos que están perdidos. Líbranos, Señor, de llenarnos de orgullo y de superioridad, Señor, frente a otros, Señor, sino que recordar, Señor, que es por tu gracia, nos ayude a ver con amor, Señor, aquellos que posiblemente han sido engañados, Señor, pero nos hace fuertes antes, Señor, aquellos, Señor, disciplinadamente, Señor, en las enseñanzas, Señor, formar parte de ellos, Señor, de tener algo que ver. Las tinieblas y la luz no tienen ninguna relación, Señor, y por eso te pedimos que nos guardes, que nos libres, Señor, que nos des discernimiento. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. No,